en el corazón de la península ibérica, hace más de 1400 años, mientras las sombras del Imperio Romano se alargaban sobre Europa, un nuevo poder emergía con fuerza y ambición. Un reino forjado en el fragor de las migraciones y las batallas, una cultura híbrida que fusionaba la herencia germánica con el legado romano. Hablamos de los visigodos, un pueblo que dejó una huella imborrable en la historia de España y de Europa. Y dentro de este fascinante capítulo, emerge la figura de un rey cuya visión y determinación moldearían el destino de su pueblo, Leovigildo. Pero, ¿quién fue realmente Leovigildo? Más allá del nombre que resuena en los libros de historia, ¿qué motivaciones impulsaron a este monarca visigodo? ¿Qué desafíos enfrentó y cómo supo superarlos para consolidar un reino que se extendía desde el estrecho de Gibraltar hasta las Galias? Prepárense para un viaje en el tiempo, un relato épico que desentraña la vida y el reinado de uno de los reyes más trascendentales de la Hispania visigoda. Un hombre que no solo gobernó, sino que transformó su reino, marcando un antes y un después en la historia de los visigodos y de la propia península ibérica. Para comprender la magnitud de la empresa de Leovigildo, debemos retroceder un poco en el tiempo y entender el contexto en el que surge su figura. Los visigodos, originarios de la región del Mar Negro, habían sido un pueblo guerrero que tras siglos de migraciones y conflictos se asentaron finalmente en la península ibérica en el siglo V, tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Recibieron el encargo de Roma de mantener el orden en una provincia romana convulsa y terminaron quedándose. Pero este reino, aunque poderoso, no era monolítico. Diversidades internas, tensiones con otros pueblos vecinos y la sombra de la fragmentación pendían sobre la incipiente nación visigoda. Es en este escenario complejo donde Leovigildo asciende al trono en el año 568, inicialmente gobernando junto a su hermano Liuba I. Desde el principio, Leovigildo demostró una ambición y una capacidad política que lo distinguían. Tras la temprana muerte de Liuba, Leovigildo se convierte en el único rey, asumiendo la responsabilidad total de un reino que necesitaba ser fortalecido y unificado. Su primer gran objetivo fue consolidar el poder real y expandir su dominio territorial. Leovigildo entendió que para que el reino visigodo prosperara, debía ser respetado y temido, y para lograrlo, no dudaría en emplear la fuerza militar. Dirigió campañas contra los suevos, en el noroeste de la península, reduciendo su territorio y sometiéndolos a su autoridad. Se enfrentó a los bizantinos, que mantenían enclaves en el sur de Hispania, y aunque no logró expulsarlos completamente, sí frenó su expansión y consolidó la frontera sur del reino visigodo. También sometió a las regiones levantiscas del norte, pacificando a vascones y cántabros, tribus que tradicionalmente habían resistido el poder visigodo. Leovigildo se mostró como un estratega militar astuto y un líder implacable, dispuesto a imponer su voluntad por las armas. Pero el reinado de Leovigildo no se limitó a las campañas militares. Fue un gobernante que comprendió la importancia de la administración y la legislación para fortalecer el reino desde dentro. Reformó las leyes visigodas, recopilándolas y actualizándolas, buscando una mayor coherencia y eficacia jurídica. Fundó la ciudad de Recópolis, nombrándola en honor a su hijo Recaredo, como un símbolo del nuevo poder real y un centro administrativo estratégico. Leovigildo entendió que un reino fuerte no solo se basa en la fuerza militar, sino también en una administración eficiente y una legislación clara. Además, Leovigildo fue un rey que buscó emular la pompa
y el ceremonial de las monarquías de su tiempo. Estableció Toledo como capital permanente del reino visigodo, convirtiéndola en un centro político y cultural de primer orden. Adoptó símbolos de la realeza, como el trono y la corona, siguiendo modelos bizantinos, buscando elevar la figura del monarca y consolidar la legitimidad de la dinastía visigoda. La corte de Toledo se convirtió en un escenario de poder y de intriga, reflejo de la ambición y la determinación de Leovigildo por construir un reino a la altura de los grandes poderes de su época. Si estás disfrutando de este recorrido por la historia de Leovigildo y los visigodos, te animo a que dejes tu me gusta y te suscribas al canal para no perderte futuras exploraciones históricas. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este. Continuemos descubriendo los secretos del pasado. Pero el reinado de Leovigildo no estaría exento de sombras y conflictos internos. Uno de los episodios más dramáticos y trascendentales de su reinado fue la rebelión de su propio hijo, Hermenegildo. Este conflicto, con profundas raíces religiosas y políticas, sacudió los cimientos del reino visigodo y marcó un punto de inflexión en la historia de los visigodos. Hermenegildo, casado con la princesa franca Ingunda, se había convertido al catolicismo, religión mayoritaria entre la población hispano-romana, en contraposición al arrianismo, la fe tradicional de los visigodos y la religión oficial del reino. Esta conversión, instigada en parte por su esposa y por el influjo del obispo Leandro de Sevilla, fue vista por Leovigildo como un desafío a su autoridad y a la unidad religiosa del reino. El arrianismo, para Leovigildo, era un elemento de identidad visigoda y un factor de cohesión social y política. El catolicismo, en cambio, representaba para él la influencia extranjera y la división interna. La tensión religiosa pronto derivó en un conflicto abierto. Hermenegildo, apoyado por sectores de la nobleza católica y por los bizantinos, se rebeló contra su padre, proclamándose rey independiente en Sevilla. Leovigildo no dudaría en responder con contundencia. Tras años de guerra civil, Leovigildo logró sofocar la rebelión, capturando a su hijo Hermenegildo. Aunque finalmente Hermenegildo fue ejecutado, este conflicto dejó una profunda huella en el reino visigodo y abrió un debate sobre la cuestión religiosa que marcaría el futuro de la monarquía visigoda. El reinado de Leovigildo, a pesar de la rebelión de Hermenegildo, fue un período de gran transformación para el reino visigodo. Consolidó el poder real, expandió el territorio, fortaleció la administración y elevó el prestigio de la monarquía visigoda. Pero su legado es complejo y controvertido. Por un lado, se le reconoce como un rey fuerte y unificador, que sentó las bases para la estabilidad y la prosperidad del reino visigodo. Por otro lado, su intransigencia religiosa y el conflicto con su hijo Hermenegildo ensombrecen su figura y abren interrogantes sobre su visión política y su legado a largo plazo. Leovigildo murió en Toledo en el año 586, dejando tras de sí un reino visigodo transformado, más fuerte y más centralizado que nunca. Su reinado marcó el cenit del poder visigodo en la península ibérica, aunque su hijo Recaredo, que le sucedería en el trono, daría un giro trascendental al abrazar el catolicismo. La obra de Leovigildo sentó las bases para la posterior conversión religiosa y la consolidación del reino visigodo como un actor clave en la Europa de la Alta Edad Media. El legado de Leovigildo, por tanto, es innegable. Un rey guerrero, un estadista ambicioso, un líder controvertido, un monarca visigodo que en un mundo en plena transformación supo forjar un reino poderoso y dejar una marca imborrable en la historia de España y de Europa. La historia de Leovigildo es un recordatorio
de que incluso en los momentos más turbulentos, figuras excepcionales pueden surgir para moldear el destino de pueblos y naciones. Esperamos que este viaje por la vida y el reinado de Leovigildo os haya resultado fascinante. Si queréis seguir explorando la apasionante historia de los visigodos y otros periodos históricos, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos nuestros próximos vídeos. Dejadnos vuestros comentarios y sugerencias sobre qué otros temas históricos os gustaría que tratáramos. La historia nos espera.